etc. Y de ese modo desestima un sistema ordinario de oposiciones inútiles aprendidas al uso y costumbre de la sociedad. Gracias a los niveles profundos, no hay oposición irreductible entre abajo y arriba, legalidad o ilegalidad, oscuridad y luz, bien y mal. Los negros profundos permiten un equilibrio donde se gana en salud, como diría Rodolfo Puyo. Si no se accede a estos reprofundos, una parte del relato quedará mutilada y la abundancia de diversidad, reducida tan pretenciosamente, quedará al borde de la escasez. En 2009, Juan Diego Cardona publica en Mondadori su novela El Campito. El texto es lineal en su discurrir. Una situación inicial muestra a unos pocos adolescentes que sin nada que hacer ven pasar un ciruja que sin mucho preámbulo les comienza a contar una historia de claras reminiscencias épicas. Por entregas, reproduciendo con toda intención la difusión oral de los textos de Hernández, ¿sí? El vagabundo Carlitos relatará sus andanzas por la matanza, convertido ese espacio en algo maravilloso, donde convivirán Erdogan y sus inventos realizados, los marechaleanos excursionistas a Saavedra, las manos de Perón y Hugo de Carril, todos habitantes de barrios secretos construidos por la CGT antes del 55 por orden de Eva, y utilizados por diversas ramas peronistas para ocultarse y resistir a la oligarquía. En esos barrios viven los hijos de los huérfanos del Hospital de Lactantes, que por culpa de la contaminación son todos enanos, y que en honor a las enfermeras y los médicos del barrio secreto Ramón Castillo se llaman todos de apellido mercante. Viven también los pilotos de los objetos voladores justicialistas, que son todos pulquis, y otros de las censistas de la Fundación Perón y otros más. Todos van a sufrir el ataque del ejército y de los médicos del hospital militar, que han inventado el esperpento, especie de golem con las manos de Perón, que solo puede ser derrotado por la voz de El Cantor, epíteto con que se nombra a Hugo de Carril. Esta serie de personajes lanzados a una guerra bufa, con visos de parodia de Tolkien, en realidad ponen en juego el equilibrio de los negros profundos. El Campito, el fantástico territorio más allá de Villa Celina en La Matanza, se muestra como un agujero donde la pequeña historia es fagocitada y deja lugar a una superposición de tiempos y sujetos que quiebran el orden temporal. Por un lado existen barrios que, aislados sorprendentemente de su entorno, tienen su propio calendario, de modo tal que cada uno vive un mes distinto. Cada mes hay un 17 de octubre, que claro, es una fecha festiva. Esta curiosidad pareciera sin mayor trascendencia en el relato, pero al contrario nos ubica ante la ruptura evidente de una convención propia del relato de Occidente, la participación en un tiempo homogéneo. Como señala Partha Chatterjee, un historiador indio, en su ensayo La nación en tiempo heterogéneo, la modernidad noratlántica se construye en la utopía de creer que los acontecimientos suceden en una línea de contemporaneidad. La novela realista, al estilo de Honoré de Balzac, permite asumir que lo relatado sucede simultáneamente y que los personajes interconectados entre sí conviven, están y son en ese tiempo común. Por eso hablamos de un tiempo homogéneo para la contemporaneidad y su construcción más cuidada es la nación. Todos los habitantes de una nación están regidos por esa utopía de vivir al mismo tiempo, aplanándose así las diferencias geoculturales, la posibilidad de reconocer la coexistencia de distintos tiempos geoculturales. Chatterjee reflexiona sobre los parias, con su problemática específica en la construcción de una India independiente y moderna a fines de la década de 1940. La especificidad de la condición paria surge de la existencia de una temporalidad que nada tiene que ver con los ilustrados colaboradores de Gandhi y la administración británica que pretenden acomodar la modernidad en el vasto subcontinente. En la novela de Cardona, la existencia de diversos calendarios sostiene la imposibilidad de relatar la historia de una sola matriz o con una sola metodología. No es la oligarquía, como dice la novela, la única que maneja el tiempo. Amplios y profundos sectores del Gran Buenos Aires se manejan con una temporalidad forjada del calor de la experiencia peronista, a tal punto que la historia institucional poco dice de esos pobladores, sino sus propios acontecimientos dentro del peronismo y la historia de la resistencia en la medida que hayan participado en ella. Es obvio que esta multitemporalidad, donde ficción y realidad, recordemos que personajes de Art y Marechal son a su vez personajes de Campito, se entremezclan y se encuentran también en los receptores del relato de Carlitos del Ciruja. Los habitantes de Villa Celina son fervorosos escuchas y asumen como verosímil
esta multitemporalidad. Esto estaba preanunciado en textos anteriores en Cardona y en la misma novela. Por ejemplo, la institución médica no existe en ningún momento, a pesar de las enfermedades que la pobreza y la desocupación disparan en ese barrio. Y al contrario, las curanderas son sujetos centrales en las remediaciones que consigue esa sociedad. Este índice muestra cómo la modernidad debe convivir con otros tiempos. Esto implica otros saberes y otras concepciones de sujeto y de cultura, resultando imposible la homogeneidad en este aspecto. La obturación del tiempo homogéneo es una impugnación del relato de poder que arma la historia y la nación y permite la emergencia de otros que no se han organizado aún en discursos extensos, sino que salen como balbuceos. Son una suma de noticias sueltas o anécdotas inarticuladas, las que permiten que las sabidurías surjan del trasfondo de la pequeña historia nacional, esa que habla del peronismo, de la resistencia y supervivencia, como el simple relato de un partido político de masas, aparentemente poco claro en su ideología. En cambio, la novela presenta la gran historia rompiendo el texto de la pequeña historia, que si bien parece cobijar a la primera, no es otra cosa que uno más de los tiempos coexistentes. La historia del peronismo no será entonces una historia de un partido político, por más importante que sea, sino el relato heteróclito de la abundancia de la realidad de una epopeya de la democracia. La dimensión del negro reprofundo del peronismo se acentúa por el reconocimiento de la alteridad del sujeto. Lógicamente ligada a la idea de un tiempo heterogéneo, la alteridad de los sujetos es entendida en la novela en dos niveles. Primero, como alteridad interna dentro de los tiempos heterogéneos. Si bien en la batalla contra el ejército, la oligarquía y el esperpento participan sobre todo aquellos quienes son hijos directos de los primeros gobiernos peronistas, los enanos, que son los ex niños privilegiados, las censistas, los soldados leales, los aviadores de pulquis, las enfermeras y los médicos de las campañas de Carrillo, todos diversos en sus ramas, aunque unidos bajo el principio cohesionante del peronismo y su idea de amor e igualdad, en el momento decisivo de la batalla se les une una columna de jóvenes liderados por la comandante Esther, comandante de guerra de Norma Rostito, que combaten sin hesitación junto a las mujeres y hombres hijos del peronismo clásico. Este nivel de alteridad intrínseco al peronismo, magnificado por los enfrentamientos de principios de los 70 y ridículamente recuperado hoy por algunos periodistas o políticos en derrota, queda dividido en la novela mostrando una memoria que desde los negros profundos de ese espacio geocultural que se queda en Buenos Aires logra equilibrar los supuestos opuestos y el resultado es una experiencia de resistencia y emancipación que galvaniza a los habitantes sin matices resaltados de afuera de ese espacio geocultural. El otro nivel se da en el señalamiento de la alteridad entre los habitantes de los barrios públicos y secretos del Gran Buenos Aires y la capital federal. Leo rápidamente una cita. Nuestros camiones pasaron al frente y abrieron una brecha en la boca del puente. Formamos filas de nuevo. Alrededor la gente nos quitaba la vista de encima. Cardenal, que así se llama el jefe de los enanos, Cardenal Mercante, Cardenal levantó el brazo en silencio haciendo la B. Sus seguidores respondieron y también hicieron la B. Los estandartes se levantaron, entonces los transeúntes, al leer distintas consignas, entendieron que éramos peronistas y muchos nos saludaron. Los policías nerviosos comunicaban a través de equipos radiofónicos. Cruzamos el puente, entramos a la General Paz y el tránsito estaba colapsado. Los automovilistas tocaban bocinas y gritaban quejándose. Fin de cita. Esta cita pone en evidencia esa diversidad, esa alteridad cifrada por la pertenencia a un espacio. Del lado de Gran Buenos Aires hay sorpresa, pero del lado de Capital quejas, reproches y conmoción policial. El gesto peronista se hace en la frontera, en unos desconcierto, pero en el fondo aclara, porque los reconocen como peronistas, y en otros provoca rechazo. La diversidad de sujetos se sostiene como una alteridad sobre la marca espacial. En todo caso, ahí residen los completos términos antitéticos que no superó el negro reprofundo. Entre estos dos espacios, en realidad, se da la oposición. Entre estos dos espacios culturales, que se produce la única antítesis de la novela, la única oposición reductible entre Capital y Gran Buenos Aires. Rocco Arreal, el último libro de relatos en Cardona de 2010, avanza en este punto. El último texto del libro, de ese libro, llamado Toma Corriente, es el relato de un malón. Lo que en el campito fue la emergencia de los sujetos heterogéneos y en tiempos culturales también heterogéneos, en el cuento de 2010, ¿sí?,
con indicios de estar ubicado en 2001, es directamente un delirante viaje de violencia hacia el corazón de la capital federal. En este caso se trata de un discurrir lingüístico que va construyendo una habladuría más orgánica respecto de lo anterior, que todavía necesitaba de la pequeña historia. Parafraseando a Guillermo Sacomano, se trata de una lengua de